coloquio Lippmann se dedica a decir los liberales eran unos ingenuos que creían que para que el mercado funcionase solamente había que dejarlo en paz. No, al mercado hay que defenderlo, al mercado hay que protegerlo, y para eso hace falta un Estado fuerte. Y hace falta un Estado fuerte básicamente porque la sociedad se defiende del mercado. En los términos que en el coloquio Lippmann lo dice Ludwig von Mises, que es muy gráfico, es que los perdedores se defienden del mercado porque en el mercado ganan los mejores. Y necesitamos a un Estado que proteja al mercado, es decir, que proteja a los mejores de los perdedores. La lógica es explícita. Están hablando de 1938, nadie es políticamente correcto en ese momento, y son clarísimos en el programa. ¿Qué quiere decir esto de que la sociedad se defiende? Me parece importante porque esta es la clave del programa neoliberal. En la reunión de París en 38 y en las posteriores, a partir de 47, va a estar un filósofo de origen húngaro que se llama Michael Polanyi, que es hermano de un antropólogo que se dedica a la antropología de la economía que se llama Karl Polanyi. Y las ideas de Karl Polanyi están circulando en el coloquio. Karl Polanyi, no sé si lo conocen, autor de uno de los libros más importantes del siglo XX, que es La Gran Transformación. Las ideas de Polanyi están circulando en el coloquio Lippmann. Se lo voy a resumir muy brevemente. Polanyi dice, en todas las sociedades humanas tienen alguna manera de producir lo que necesitan para vivir. Producen lechugas y cochinitos y trajecitos y eso que llamamos economía. Todas las sociedades humanas tienen alguna forma de organización económica. Pero la organización económica y la economía siempre está supeditada, subordinada a un propósito mayor. La religión, el servicio de Dios, el amor a la patria, el honor, el prestigio. Siempre hay algo que las sociedades humanas consideran más valioso y que por lo tanto debe condicionar la producción económica. Lo que quieran, guardar el Shabbat, o proteger a los ancestros, o cualquier otra cosa, ¿sí? Solamente hay una sociedad humana que decidió que no hubiese ningún otro fin superior que condicionase a la economía, que condicionase al mercado. Y esa es la sociedad europea de fines del siglo XVIII. Separa a la economía de la religión, de la moral, ¿sí? Y la hace autónoma. Pero lo interesante es que al hacerla autónoma, en realidad la hace superior a todas las demás. Porque la lógica del mercado, dice Polanyi, es ir avanzando sobre todas las prácticas humanas y colonizar, mercantilizar todas las prácticas humanas. Lo hace básicamente, es el argumento de Polanyi, mediante la creación de dos mercancías ficticias, que son la tierra y el trabajo. Una mercancía, la tesis de Polanyi, es algo que se puede fabricar y se puede guardar, vender, comprar, transar. La tierra no es, nadie ha fabricado la tierra. La tierra es la común naturaleza en la que vivimos todos. Mercantilizarla, convertirla en mercancía, arriesga a la destrucción de la sociedad, finalmente. Y por otro lado, el trabajo tampoco es mercancía, porque no se puede acumular y guardar para mañana. El trabajo es vida humana. Esas dos mercancías ficticias, en el momento en que comienzan a desarrollarse, dice Polanyi, tienen un efecto deleterio sobre las relaciones sociales y tienen un efecto deleterio sobre las sociedades. Van avanzando y van destruyéndolo todo, convertido en mercancía. Y por eso, dice Polanyi, las sociedades se defienden del mercado. Y dicen esto, contrato laboral, sí, pero los niños no trabajan. Sí, pero descanso semanal, sí, pero jornada de 8 horas, sí, pero, es decir, le ponen límites al mercado, le ponen reglas morales al mercado, que si decimos que está prohibido el trabajo infantil, no es porque sea ineficiente, es porque es inmoral. Significa haber supeditado al mercado a una lógica distinta y que pensamos que es superior, la moral. En ese y en los demás campos. Lo mismo cuando hablamos de la destrucción de la naturaleza, la protección de la naturaleza, suponemos que hay algo superior a la economía. Bien, en el coloquio Lippmann, insisto, circulan las ideas de Polanyi, asiste el hermano de Polanyi, tienen clarísimo que las sociedades se defienden del mercado y por eso necesitan un Estado fuerte, en contra, la expresión de Mises, en contra de los perdedores, que van a tratar de imponer criterios morales al mercado.
la primera premisa que define el programa neoliberal es la necesidad de un Estado fuerte. Un Estado fuerte, ya sabemos, privatizar, desregular, liberalizar, no significa debilitar al Estado. Necesitamos un Estado fuerte. Piensen en estos términos. Hace falta la misma cantidad de policía para prohibir que una mercancía entre al país que para permitir que entre. Porque estos la quieren meter y dentro habrá siempre alguien que no quiere que entre. Hace falta la misma cantidad de policía para que se mantenga, que se defienda el derecho de huelga y no se pueda despedir a los trabajadores, que para prohibir el derecho de huelga y expulsar a los trabajadores. ¿Sí? Entonces, la legislación, un Estado más grande o más pequeño no es un Estado más fuerte o más débil. Primera premisa neoliberal, la necesidad de un Estado fuerte. La segunda, igualmente importante, es que es necesario dar prioridad a la libertad económica sobre las libertades políticas. Porque se trata de poner al mercado fuera del alcance de la democracia. El siguiente libro mío que debe aparecer ahora en diciembre es precisamente sobre eso, la relación entre neoliberalismo y democracia. El propósito básico es ese. Y otra vez, hay que mirar 38, hay que mirar las actas del Coloquio Lippmann porque son absolutamente claros. En la primera sesión de discusión acerca del liberalismo y los errores del liberalismo clásico, cierra la sesión del día Louis Rouget resumiendo aquello en lo que están de acuerdo todos. Y dice Rouget, el criterio para definir al liberalismo es el libre funcionamiento del mecanismo de los precios. Estamos muy lejos de lo que le hubiera parecido liberalismo a John Stuart Mill, a Camilo Cabur, a Benito Juárez, el libre funcionamiento del mecanismo de los precios. Todo lo demás es secundario para la idea del liberalismo que tienen en el Coloquio Lippmann. Y por lo tanto, el enemigo es la democracia. Son explícitos, son clarísimos. Usted le da derecho de voto a la gente y enseguida se creen soberanos. Así lo dicen. Y se creen que pueden cambiar las reglas. Uno pensaba que se llamaba democracia, efectivamente. El problema, y esta es la crítica de los neoliberales a los liberales clásicos, es que si se admite la importancia de los derechos políticos, si se admite que es importante el derecho a votar y ser votado, y todos los demás derechos políticos, tarde o temprano parecen huecos si no se añaden derechos sociales. Tarde o temprano, el derecho de voto, si no está garantizada la subsistencia y la educación y un poco de salud, ese derecho es un derecho vacío. Entonces, los liberales clásicos, a fuer de liberales, porque creían en la importancia de los derechos políticos, progresivamente fueron pidiendo también el reconocimiento de derechos sociales y terminaron supeditando las libertades económicas y el funcionamiento del mercado a el bienestar de la población. Ese es, según los neoliberales en el Coloquio Lippmann, el error de base, el error fundamental, irreparable del liberalismo clásico. Haber concedido prioridad a las libertades políticas, porque se comienza ahí y se termina pidiendo estado de bienestar. Por lo tanto, hay que dar prioridad a la libertad económica, y eso significa situar a las libertades económicas fuera del alcance de las mayorías. La pieza básica de esto es la autonomía de los bancos centrales. Dar autonomía al Banco Central para que todas las variables de política económica y buena parte de las variables de política fiscal también puedan ser neutralizadas desde esta institución ajena al control democrático. La segunda premisa del programa neoliberal. La tercera, muy obvia, es la superioridad técnica y moral de lo privado sobre lo público. Me extenderé más adelante, pero el neoliberalismo puede entenderse básicamente como un gran movimiento de privatización. La idea básica es que el mercado es siempre la solución más eficiente, cualquiera que sea el problema que se plantee. Es la solución más eficiente y la única compatible con la libertad. Incluso cuando hay algo que parece inevitable ofrecer como servicio público, hay que darle la forma del mercado. Por ejemplo, es inevitable que adquiera la forma de un servicio público la recogida de basura,
porque no va a haber competencia de camiones por recoger la basura. Bueno, se crea un mecanismo por el cual la recogida de basura sea subcontratada con una empresa privada que compite con otras por ofrecer el servicio más eficiente, etcétera, etcétera. Es decir, incluso aquello que solo se puede ofrecer de manera pública, hay que simular un mercado porque es la única manera eficiente de hacerlo. Esto es muy interesante al respecto. Hay una discusión en el coloquio Lippmann, donde al final no todos los que asisten al coloquio van a terminar siendo neoliberales. Hay 2 o 3 voces críticas que es muy interesante oír, entre ellas un hombre que me simpatiza mucho que se llama Auguste de Teuf, que era un ingeniero de caminos, que había sido profesional director de caminos y puentes en Francia, director del puerto de Estrasburgo. Es un ingeniero con un enorme sentido práctico y que va a ser el fundador de la empresa Alstom, que es la gran empresa ferrocarrilera francesa. Y tiene una discusión con Mises, con Ludwig von Mises, supongo que le suena, el economista austríaco, el más doctrinario de todos ellos. Esto es sobre la nacionalización de los ferrocarriles. Y donde dice de Teuf, bueno, llega un momento en que si van a quebrar las empresas ferroviarias, el Estado tendrá que nacionalizar las empresas ferroviarias. Y Mises se levanta muy indignado y dice, yo no veo ninguna necesidad. Si se trata de transporte y no resultan rentables los ferrocarriles, siempre habrá quien ofrezca transporte en avión o en automóvil. El puesto de Teuf no da crédito a lo que está diciendo aquel austríaco y dice, señor, es que no es una mercancía que se llame transporte, es que hay un hecho social que es el ferrocarril, que no es sustituible por ninguna otra cosa, por el tipo de tendido, por el modo de esto, y permitir que quiebren las empresas ferroviarias supondría permitir que se arruinase la mitad de la sociedad francesa. El Estado no lo puede permitir. Esa discusión me interesa muchísimo porque revela el carácter fundamentalmente doctrinario de la postura neoliberal frente al argumento práctico de decirle, oiga, mire usted, ferrocarriles. El argumento neoliberal es un argumento puramente teórico. El mercado, ¿de qué mercancía se trata? La mercancía transporte. Imaginen ustedes, cualquiera de ustedes, una mercancía transporte, y si da lo mismo que esa mercancía lo transporte aéreamente de aquí a su casa, ¿sí?, o que los transporte por tierra, y qué implicaciones tiene, y si los transporta de manera individual o colectiva. No hay, es el argumento de Teuf, una mercancía que es transporte. Hay hechos sociales que trasladan personas. Para entender lo que fundamentalmente quiero decir cuando digo que el neoliberalismo es un gran programa de privatización, simplemente tener en mente que hay 2 modos básicos de decidir la asignación de recursos, de bienes, de servicios o de recursos en una sociedad: el modo privado y el modo público. Cuando corresponde una distribución en el dominio privado, los 2 principios que deciden la distribución de los bienes son el dinero y el parentesco. En el dominio privado, uno vende, compra y le da, y los bienes se distribuyen según la cantidad de dinero que tenga la gente, o se los distribuye uno a sus hijos o a sus parientes. Eso es lo que sucede en el campo privado. En el dominio público se distribuyen los recursos como un derecho. Y precisamente si algo corresponde al dominio público, si decimos que algo pertenece al dominio público, decimos que ahí no deben tener vigencia ni el dinero ni el parentesco. Y si para otorgar algún recurso público intervienen el dinero o el parentesco, llamamos a eso corrupción. El mecanismo del neoliberalismo consiste en ir vaciando de contenido el dominio de lo público para transferirlo todo al dominio de lo privado. Lo que sucede es que el dominio de lo público, donde las cosas, la salud, la educación o cualquier otra cosa, se distribuye como un derecho, eso, la conformación del dominio público, depende de una discusión política. Es en una discusión política mediante representantes que se decide que la educación, la salud o las carreteras o cualquier otra cosa sea de interés público. Y por lo tanto es una decisión política la que decide la asignación. Y los neoliberales rápidamente dicen, si es política es ineficiente. La eficiencia es el mercado, lo eficiente es que lo haga el mercado. Bien, hasta ahí el programa neoliberal en esquema
esquema tal como se define en 1938 en el coloquio Lippmann. Insisto, empieza la Segunda Guerra Mundial, no pueden volverse a reunir, pero los mismos personajes que participan en la reunión del coloquio Lippmann mantienen su propósito y vuelven a reunirse unos años después. No todos, 16 de los 26 principales participantes del coloquio Lippmann, algunos han muerto durante la Segunda Guerra, se reúnen en 1947 en Suiza para fundar lo que va a ser la Sociedad del Monte Peregrino, la Sociedad Mont Pelerin. Es exactamente con el mismo propósito: recuperar el liberalismo, renovar el liberalismo. Son los mismos individuos, es el mismo programa. Hay algunas diferencias. En primer lugar, quien tiene la iniciativa es un austríaco, un economista que conocen ustedes, Friedrich Hayek. Y en segundo lugar, es una sociedad que se va a fundar básicamente con dinero de empresarios norteamericanos, y donde la representación, los primeros 80 personas que forman el coloquio Lippmann, ya la mitad de ellos son norteamericanos. Básicamente lo que se plantea la Sociedad Mont Pelerin, la pueden buscar ustedes en internet y es una cosa bastante instructiva. Porque la Sociedad Mont Pelerin, que se crea con este propósito, ha llegado a tener 900 miembros en su momento de mayor éxito, existe hasta la fecha, se reúnen cada 2 años, y en internet ustedes encontrarán la Sociedad Mont Pelerin con los directores que han sido, la declaración inicial de Hayek para fundarla y nada más. Ni un solo documento, ni una sola transcripción de lo que discuten en sus reuniones que tienen cada 2 años, cosa que no deja de ser reveladora esta dialéctica de la transparencia y la opacidad. Bien, el propósito de la Sociedad Monte Peregrino o Mont Pelerin es crear una organización mundial con una estrategia de largo plazo que tenga su eje en el mundo universitario, concretamente en la Universidad de Chicago, que es donde crean su centro de operaciones, pero que sobre todo funcione a través de una red de centros de estudio y una red de fundaciones en todo el mundo que vaya elaborando las ideas liberales y que vaya consiguiendo difundir las ideas liberales. Estas fundaciones y centros de estudio neoliberales se reúnen bajo un paraguas que es la Atlas Society. Hay sociedades de todo el mundo como parte de la Atlas Society, incluso una sociedad fundada por un peruano que se llama Hernando de Soto, que a lo mejor conocen ustedes. Esto forma parte, la democracia y desarrollo, de la Atlas Society. Porque el propósito de esta red y la estrategia de largo plazo, tal como la define la Sociedad Mont Pelerin, la explica con absoluta claridad Friedrich Hayek, con una visión extraordinariamente aguda. Él dice: lo que nos interesa es dirigirnos a los vendedores de ideas de segunda mano. Sí, no me interesa convencer a profesores universitarios que están en sus cosas, no me interesa, me interesan los vendedores de ideas de segunda mano. ¿Quiénes son estos? Los periodistas, los locutores de radio, los locutores de televisión, los asesores del señor ministro, los asesores del señor diputado, es decir, gente que necesita hoy hablar sobre educación, mañana opinar sobre petróleo y pasado mañana sobre salud pública, y que no son especialistas en nada de eso y que necesitan alguien que se lo explique. ¿Qué hacen estos? ¿Qué hace el asesor de un señor ministro? ¿Qué es lo que hace un periodista, un locutor cuando necesita tener una opinión sobre un tema del que no tiene ni idea? Pues va al súper de ideas y compra una idea, ¿no? Y si se la dan bien masticadita, pues mejor, y facilita. Estos son. Y entonces la extraordinaria inteligencia de Hayek consiste en dirigirse a ese público, producir ideas prefabricadas, prêt-à-porter, para que los asesores de los políticos, de los diputados y los periodistas puedan hacerse de ellas con facilidad. Ahora voy a explicar cómo funciona esto. De todas formas, se crea en 47 la Sociedad Mont Pelerin. Es imposible que en ese momento tengan algún éxito las ideas neoliberales. ¿Por qué razón? Todos los países centrales están desmovilizando ejércitos de millones de personas. No les van a decir regresándose a casa, cada quien se rasca con sus uñas. En Estados Unidos les dan educación pública, en Europa crean sistemas de empleo, viene la reconstrucción de Europa, ¿sí? Y para todo el mundo de la periferia son los años de la descolonización.
47 descolonización de la India y de ahí en adelante. Por lo tanto, decir individuos, mérito, mercado y cada quien barriendo para su casa no es una buena idea en esos años. Donde entre 1945 y 75, además, esto, con el fantasma de la Unión Soviética del otro lado, con el fantasma de la alternativa socialista del otro lado, en todos los países centrales y la mayor parte de los países periféricos se impone un sistema de economía mixta, estado de bienestar y un estado desarrollista, un estado que procura el desarrollo económico. Y además tienen éxito. La economía del planeta crece. Las economías de los países centrales se mantienen estables, no hay graves crisis políticas. Son 30 años, los 30 gloriosos que llaman los franceses, de crecimiento con estabilidad en todo el mundo, gracias a la economía mixta y el estado de bienestar. Esa situación, voy a ahorrar algunas discusiones, si quieren luego conversamos, quiero no hablar mucho más. Esa situación dura hasta los años 70. En los años 70 es una coyuntura muy peculiar. Seguramente en su imaginación hay una idea más o menos clara de lo que fueron los 60s. Los Beatles y los hippies y la droga y mayo francés, prohibido, prohibida. Y seguramente también de los años 80, ¿no? Ronald Reagan, Margaret Thatcher, una cosa no sé qué tan más o menos horrible. Pero los 70 quedan más o menos borrosos en la imaginación de todos y sin embargo es la década clave, es la década fundamental para entender el fin de siglo. En 1970, entre el año 72 y el 75, se produce para empezar la devaluación del dólar. Ojo, piensen ustedes una devaluación de 25% de la moneda de referencia del mundo. Pero mucho más importante, se produce también la suspensión de la paridad del dólar con el oro, de la cual dependía el sistema monetario internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Y de pronto todas las monedas empiezan a flotar. Viene después la crisis del petróleo. Lo saben ustedes, el precio del petróleo con motivo de la guerra en Oriente Medio pasa de $2 y pico a $6, a $11 y para el año 79 está arriba de $22 el precio del petróleo. Es una multiplicación por 10 en 4 años o 5 años del precio del petróleo. Provoca una recesión brutal en todo el mundo y produce un fenómeno que los economistas pensaban que era imposible, que es la estanflación, es decir, estancamiento con inflación. Porque la idea convencional es, si hay crecimiento puede haber inflación. Y si hay estancamiento, pues no habrá inflación. Que se combinen las dos cosas, que haya estancamiento e inflación, es decir, la economía no crece, pero los precios sí, es una rareza debida en buena medida a la crisis del sistema monetario por una parte y al aumento monstruoso del precio del petróleo, al cual no es posible renunciar, aunque la economía esté en recesión. Por supuesto, intentos bastante torpes por parte de algunos gobiernos de manipular la curva de Phillips, les voy a contar, pero manipular las variables monetarias para incidir sobre el mercado laboral, cosa bastante descaminada, terminan agravando la situación y la sensación de que los gobiernos no saben qué hacer. En los 70, que además son los años del terrorismo de ETA y del IRA y de las Brigadas Rojas y de la fracción del Ejército Rojo y de la OLP, y hay huelgas y manifestaciones en todo el mundo. La sensación es que los gobiernos no saben qué hacer en medio de esa crisis económica. Con algo adicional que sucede, los bancos tienen muchísimo dinero, tienen una enorme liquidez los bancos, porque los países petroleros han empezado a tener unas ganancias monstruosas, tanto dinero ganan que no son capaces de invertirlo en su propia economía y lo mandan los bancos. Y eso crea un enorme problema para los bancos, porque tienen una gran liquidez, una gran cantidad de dinero para prestar. Ustedes saben que los bancos viven de prestar dinero, tienen gran cantidad de dinero para prestar, pero las economías están en recesión, nadie les pide prestado. Y entonces necesitan colocar ese dinero, comienzan a bajar las tasas de interés, hasta que llegan a ser tasas de interés negativas, porque tenemos muy bajas tasas de interés con una elevada inflación. ¿Sí? En ese contexto, lo racional es endeudarse. Si la tasa de interés es muy baja y la inflación es muy alta, lo racional es endeudarse. Y los bancos van ofreciéndole, ojo, a todos los gobiernos de la periferia dinero baratísimo.
y todos los gobiernos de la periferia se endeudan. Y la crisis, el origen de la crisis va a estar en eso, en el endeudamiento de los países periféricos con la banca privada. Pero en medio de ese contexto del desorden de los 70, aparece un señor que dice: yo tengo la respuesta, que es Milton Friedman, de la Universidad de Chicago. Les dice: ¿saben qué? Yo les explico por qué hay estancamiento con la inflación. Porque al tratar ustedes de mover la curva de Phillips y aumentar la inflación para aumentar el empleo, en realidad lo que están haciendo es mover la curva de Phillips hacia la derecha. Quienes conozcan la economía saben de qué les estoy hablando. En resumen, Friedman dice: hay en las sociedades una tasa natural de desempleo, natural rate of unemployment, y ustedes háganle como quieran, no la van a poder mover. Todos los intentos de política pública por corregir eso mediante política monetaria, lo único que van a hacer va a ser aumentar la inflación. Tenía parte de razón y en parte estaba fundamentalmente equivocado, pero lo fundamental es que tenía una respuesta cuando ningún político a su alrededor las tenía. Y una respuesta además que embonaba muy bien con las respuestas que habían venido elaborando todos estos centros de estudio los 30 años anteriores. De modo que cuando los asesores de los políticos en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia comienzan a preguntar: bueno, sí, reducimos inflación, pero entonces la educación, acá está lo que hacemos con la educación, y salud, pues acá está lo que hacemos con salud, y acá está, y está armado el programa completo. De modo que cuando llega al poder en 1979 Margaret Thatcher, está el programa completo porque le ha sido armado. Tiene enormes dificultades la señora Thatcher para imponer el programa, tanto así que tiene que sustituir a los viejos políticos tories ingleses que no les gustaba nada por una serie de asesores que vienen de estos centros de pensamiento. Y entonces se abre una gran campaña en contra de los servicios públicos, que son ineficientes. Todos sabemos que ineficientes son la universidad pública, que ineficientes son los hospitales públicos, que ineficientes son. Esto contra los sindicatos, por supuesto, que los empeñan en proclamar huelgas, ese tipo de cosas. En contra del gasto público deficitario, que ahorren porque son una bola de rateros, para reducir los impuestos. Y el programa se empieza a imponer de manera natural en el Reino Unido, en los Estados Unidos, y en ese contexto surge el experimento Pinochet. Pinochet, cuando da el golpe de Estado, no es originalmente un neoliberal, no tiene ideas económicas muy claras, no tiene ideas, punto. Pero después de las primeras crisis económicas del propio gobierno chileno, asciende al poder en la cúpula militar un grupo de liberales que le ofrecen, como le ofrecerían a Margaret Thatcher: nosotros tenemos la solución. Y va Milton Friedman, viaja a Chile efectivamente con un equipo de economistas, y la fama pública es que hay una reunión de 45 minutos en que Milton Friedman le explica a Pinochet en qué consiste y lo convence. La verdad es que si uno tiene una inteligencia moderada y le explican a uno cómo funciona el mercado, aquello suena muy bien. El mercado y la libertad, la competencia, la eficiencia, la productividad, aquello suena muy bien y sobre todo se entiende muy fácil. ¿Sí? Voy a entrar cuando termine un poco al problema que tenemos en ciencias sociales por la competencia de estos modelos que se entienden tan fácilmente. Pero en fin, el hecho es que se impone el modelo con los altibajos que va a tener. O sea, no es un éxito abrumador en Chile. Sí, va a tener éxito los primeros 2 años, después va a tener una crisis, va a vender activos públicos que después se van a traducir en una burbuja especulativa, lo que quieran. Pero es el primer gran ejemplo, el primer gran modelo que tiene una enorme ventaja para los patrocinadores del programa neoliberal, y es que se puede imponer el programa sin que estorben los sindicatos, los partidos, el Congreso y todas esas latas democráticas. Es el modelo, tanto así que en 1982 la reunión de la Sociedad Montpellier, esta conspiración hayekiana, es en Chile, es en Valparaíso. Y allí se reúnen y hay una famosa entrevista que da Friedrich Hayek al Mercurio de Chile para hacer el elogio de Pinochet, donde dice, esto es literal: una dictadura puede ser más liberal que una democracia. Una dictadura se puede autolimitar y ser en realidad más... Recuerden, liberal quiere decir que mantiene los precios del mercado, no que respetan la libertad de expresión, la libertad de prensa y esas tonterías que ustedes... No. Y entonces una dictadura puede ser más liberal que una democracia. Y con frecuencia, esto es Hayek, puede ser la única solución.
La afinidad del neoliberalismo con los gobiernos autoritarios no es accidental, es que la democracia es un estorbo. Cuando la democracia pide sindicatos, regulación del mercado laboral, estos servicios públicos, empresas públicas, etc. En ese contexto se produce la universalización o la generalización del programa neoliberal. El mecanismo es de una simplicidad asombrosa. El responsable, ojo, no va a ser el Ronald Reagan, que tenga cara de malo, sino uno que tiene cara de bueno, que es el señor James Carter. En 1979, padeciendo la crisis de estancamiento de inflación de todo el mundo, el presidente Carter nombra presidente de la Reserva Federal a Paul Volcker, que tiene una solución para el problema de inflación en Estados Unidos, que consiste en elevar brutalmente las tasas de interés. Vamos a entender qué consiste esto. Una sociedad en recesión, es decir, donde la economía está decreciendo, la lógica económica dice, baja las tasas de interés para que la gente pida prestado e invierta, por lo menos en construir su casa, y si no, que los empresarios inviertan. La lógica cuando hay recesión es bajar tasas de interés para estimular la economía. Supongo que se entiende sin problema. ¿Sí? Bien, lo que hace Volcker es exactamente lo contrario, subir brutalmente la tasa de interés. Por supuesto, provoca un shock recesivo espantoso en la sociedad norteamericana, pero controla la inflación. Años después, un economista bastante ortodoxo en sus prácticas y heterodoxo en su lenguaje, Jeffrey Sachs, decía, producir inflación cero es lo más fácil del mundo. Yo le produzco inflación cero en una semana, solo que alguien más lidie con las consecuencias, porque destruimos a la sociedad que sea. Eso hace el shock Volcker, con una consecuencia recesiva en la economía norteamericana, pero una consecuencia fundamental en el resto del mundo. Todos los países periféricos que se habían endeudado, ¿recuerdan? El crédito era lo más barato, el crédito era lo racional. De la noche a la mañana, como habían contratado deuda con organismos privados, bancarios y extranjeros, se ven sometidos a las nuevas tasas de interés y tienen que pagar algo que no pueden. Y se produce entonces la crisis de la deuda. México el primero que tiene que declararse en suspensión de pagos. Y de ahí en adelante todos los demás. Y en esa coyuntura, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ofrecen a los países periféricos líneas de crédito, ojo, para pagar los intereses de los créditos que habían pedido antes, pero con una novedad que no estaba en las cartas de fundación de ninguno de estos organismos financieros, que es que prestan dinero condicionado a la aceptación de una serie de medidas de política económica. Ojo, en buen derecho, el Fondo Monetario y el Banco Mundial podían prestar o no prestar el dinero, pero no exigir determinadas políticas económicas. No obstante, los gobiernos periféricos están en tal situación que nadie puede resistir eso. Y entonces, a través de los créditos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, se impone en toda la periferia la política. ¿Qué consiste? ¿Qué es lo que pide el Banco Mundial? Austeridad, recorte del gasto público, privatización de las empresas públicas, privatización de los recursos públicos, ¿sí? Liberalización del comercio, liberalización del mercado financiero, desregulación del mercado laboral. Y ese programa se impone de manera masiva en el planeta. A partir de entonces se generaliza el modelo neoliberal. Esto es la una. Yo no sé si sigo, hablo de otra cosa, conversamos. Gracias, Fernando. Vamos a continuar con algunas acotaciones de Guillermo y luego pasamos a una ronda de preguntas necesarias. La verdad que las miradas reclaman que Fernando siga hablando, así que yo creo que si en este momento tomo la palabra, este es el tema bien anticlimático, así que más bien continúa, Fernando. Sí, cuando ya vean los primeros bostezos ahí, pero todavía... El que vaya a bostezar no se tape la boca para que lo vea. Bien, entonces, muchas gracias. Bien,
Ese es el orden, se impone el programa, el resultado lo conocen ustedes: liberalización comercial global, liberalización de mercados financieros, privatización de las empresas públicas. No necesitan que les explique, es el mundo que viven ustedes, es el mundo que han vivido, con autonomía de los bancos centrales que se ocupan de gestionar la política monetaria de modo que se mantengan todos los gobiernos dentro del mismo marco, con una consecuencia nunca prevista. Cuando desaparece prácticamente la posibilidad de plantear alternativas económicas, alternativas de política económica, pierde sentido la oposición política entre derecha e izquierda. En el momento en que concedemos autonomía, pero los mecanismos son los siguientes: autonomía al Banco Central. ¿Sí? Si tiene autonomía el Banco Central para definir política monetaria, entonces cosas tan fundamentales como devaluar o revaluar la moneda y por lo tanto hacer más o menos competitiva la economía, los pierde el Estado, ya no puede hacer eso. Pero no solo, sino que todos los recursos de política monetaria e industrial para incentivar la economía son neutralizados también. Porque si el Estado decide ampliar el gasto para estimular la economía, el Banco Central dice: uy, eso me va a producir inflación, por lo tanto restringo el circulante. Y puede contrarrestar las políticas. No sé si está haciendo sentido. Si sumamos a esto autonomía de bancos centrales para neutralizar políticas monetarias y fiscales, con tratados de libre comercio de todo tipo, que amarran y que impiden políticas, por ejemplo, de subsidios, en teoría. Prohíben subsidios, prohíben toda forma de protección de la industria local, etcétera, ¿sí? Y la liberalización de los mercados financieros. Entonces, la política pierde sentido. De hecho, el mecanismo básico es la liberalización de los mercados financieros, que hace que todos los estados estén sometidos a los movimientos de capital. Tienes que bajar los impuestos a las empresas porque si no, los mercados se ponen nerviosos y el capital se va. No pongas mucha regulación ambiental porque entonces se ponen nerviosos y se van. A ver, tienes que desregular el mercado laboral porque si no... Y el nerviosismo de los mercados condiciona la política de todos los estados. Junten las tres cosas: tratados internacionales, empezando por la OMC, autonomía de bancos centrales y liberalización del sistema financiero internacional, y la política pierde contenido. Ya da exactamente igual que les ofrezcan. Los políticos pueden ofrecer, hombre, que les van a regalar unas palomitas, unas papitas fritas, pero aparte de eso, poco más, nada fundamental como política económica. Y la oposición derecha-izquierda pierde sentido. Se vacían de contenido y el resultado a mediano plazo es una deslegitimación brutal del sistema representativo, porque terminamos todos pensando que son todos iguales. Y guárdenme el secreto, tenemos razón. Porque no hay nada como alternativa. El descrédito, la deslegitimación de la democracia tiene que ver con la imposición del modelo económico. Pero entro brevísimamente al problema del modelo. Tres detalles. Lo primero, el eje del programa neoliberal es un enfoque económico derivado de la teoría neoclásica de la economía. Aquí, penúltimo libro que publiqué es sobre eso, sobre el problema de la teoría económica. Quiero ser muy claro. Teoría económica neoclásica y neoliberalismo no son lo mismo. ¿Sí? Hay algunos neoliberales de credencial, miembros de la Sociedad Montpellier, como Ronald Coase o Deirdre McCloskey, que son profundamente críticos de la economía neoclásica. Y hay, por otro lado, neoclásicos como Paul Krugman, que son claramente contrarios al neoliberalismo. Está claro, cuando hablo de economía neoclásica y neoliberalismo son dos universos distintos, pero hay una convergencia importante por varias razones. En primer lugar, la importancia que tiene la economía para el programa neoliberal. Se trata del funcionamiento del mecanismo de los precios. Como primer problema, y eso hace que la teoría económica, y en particular la teoría económica neoclásica, cuya base es el funcionamiento de los mercados, tenga una enorme importancia. Pero, en segundo lugar, porque el modelo de mercado de la economía neoclásica es consistente con el programa neoliberal. La economía neoclásica supone individuos racionales que maximizan su beneficio y que producen equilibrios. Eso es lo que dice el programa. El programa neoliberal dice: no hay más que individuos, no hay sujetos colectivos. Todos son egoístas, todos son racionales, y si uno los deja solitos, producirán un resultado de equilibrio. ¿Sí?
Eso dice el modelo neoclásico también. A la vez con un lenguaje, y esto lo verán ustedes seguramente en la prensa y en la discusión pública, el lenguaje de la economía neoclásica se presta muy fácilmente para una argumentación tramposa. Han oído ustedes hablar de, por ejemplo, el óptimo de Pareto, ¿no? Y entonces el mercado produce un resultado óptimo. Óptimo es un tecnicismo que dice una serie de cosas, que nadie puede mejorar su posición sin que alguien la empeore, etc., que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos que óptimo es más que bueno, ¿no? No, óptimo es un tecnicismo. Pero si lo usamos en el espacio público y decimos, es que en Lima el mercado de vivienda está en equilibrio y produce un resultado óptimo, yo les pregunto si en serio óptimo. Un economista dirá, sí, es un óptimo de Pareto. La confusión en el espacio público resulta en particular engañosa. O nociones como la de eficiencia. Es que la solución de mercado es la más eficiente. Piensen ustedes, para un economista, un mercado es eficiente, ¿sí?, si el pan va al que tiene dinero, no al que tiene hambre. Bueno, llamamos a eso eficiente si ustedes quieren, ¿sí? Pero el hecho es que cuando se filtran en el lenguaje público, en la discusión pública, las palabras de la economía privadas del contexto técnico en que adquieren sentido, ese modelo se presta especialmente para la argumentación ideológica. Pero adicionalmente, y de eso se trata sobre todo mi librito, el programa, el modelo neoclásico, se presta especialmente para el trabajo ideológico porque depende de modelos. Y los modelos lo que hacen es eliminar el contexto, eliminar la complejidad y ofrecer soluciones hipotéticas. Es Hayek, es Mises diciendo, el transporte lo ofrecerá alguien. Hay la mercancía transporte, no hay el hecho social. Cuando se razona a partir de modelos, todas las situaciones son hipotéticas. El mercado es la solución. Y el modo de trabajar de la economía consiste en decir, supongamos que hay solo dos individuos, y supongamos que hay solo dos bienes, y supongamos... Bien, lo que pongamos en los supuestos lo encontraremos en el resultado. Sí. A diferencia del resto de las ciencias sociales que han ido trabajando en los últimos siglos para añadir complejidad a la explicación, para añadir contexto, la economía trabaja precisamente en sentido contrario, para eliminar contexto. Y por eso se presta con facilidad para el trabajo ideológico. Voy con tres piezas clave del argumentario económico que sirven al programa neoliberal. Lo primero, la idea de que el mercado está en equilibrio. Ustedes han oído hablar, está en la prensa todos los días, que no se quiere, por ejemplo, que el Estado intervenga en esto o en lo otro, porque produce un desequilibrio en el mercado. ¿Sí les suena? Porque la idea es que el mercado esté en equilibrio. Pensemos esto, depende de una cosa que es el teorema Arrow-Debreu, que es el teorema general del equilibrio, que establece, y los economistas están muy orgullosos de que demuestra que los mercados están en equilibrio. Bien, lo que dicen Arrow y Debreu es que el equilibrio del mercado es una posibilidad matemática que se da si en un mercado hay información perfecta que comparten todos los agentes, donde hay mercados para todo y donde hay mercados de futuro para todo, y se produce una subasta universal en la que todos manifiestan sus preferencias. En ese momento, dadas esas condiciones, hay la posibilidad matemática del equilibrio. Bien, o sea, para jugar eso en la Nintendo puede ser divertido, pero aparte de eso, ningún mercado está en equilibrio, ningún de esos supuestos tiene el menor sentido. O bien la idea de Lucas de expectativas racionales, que supone que la política fiscal es inoperante, porque si el gobierno, con el propósito de estimular la economía, aumenta el gasto público, por ejemplo, o aumenta los salarios, los agentes económicos van a anticipar y decir, no, eso no es que la economía esté creciendo, sino que el Estado está gastando, va a producir inflación y por lo tanto, en lugar de aumentar producción, subo precios, ¿sí? Y eso neutraliza la política fiscal. Neutralizaría la política fiscal si alguien pudiese anticipar la tasa de inflación del año siguiente. Y eso, nadie. Pero además hay el pequeño problema de que la política fiscal funciona. Lucas puede diseñar un modelo muy bonito para decirnos que se cancelaría, pero en la práctica las políticas de estímulo fiscal funcionan. Luego está esto,
la curva de Laffer para explicar cómo si se disminuyen los impuestos aumenta la recaudación, pero esa es una gigantesca broma. Si quieren luego se la explico con detenimiento porque es muy divertida. La curva de Laffer fue la que definió el programa fiscal del presidente Reagan. Alguien lo convenció y hay una famosa cena en un restaurante en California donde en una servilleta de papel Laffer pinta su curvita para explicarle que si disminuye los impuestos aumenta la recaudación. ¿Qué más quiere un político? Les prometo que voy a disminuir los impuestos y además vamos a tener más dinero. El problema es que sabe que sí redujo los impuestos pero no ganó más dinero. Creo que hace falta solamente un Cerro Larrega para creerse aquello e infortunadamente sigue aplicándose como si funcionase la curva de Laffer. Esto bien, en adelante el momento propiamente ideológico del programa neoliberal viene cuando a partir de esta definición de política económica y este modelo se generaliza el programa de austeridad y hay dos recursos básicos, dos mecanismos básicos que son naturalizar la idea del mercado, es decir, suponer que el mercado es la forma natural, espontánea en que los seres humanos se relacionan, y generalizar la aplicación de esta regla. Si suponemos, y en esto es fundamental la intervención de Gary Becker y su obra Capital Humano sobre economía, digo sobre educación. No me voy a extender en ello, únicamente decir que a partir de Gary Becker se generaliza la idea de que cualquier actividad humana puede ser entendida ventajosamente como un mercado. Todos somos individuos racionales que maximizamos. Y toda situación social es una en la que somos individuos racionales maximizando utilidad. ¿Qué es utilidad? Cada quien lo que quiera. Y entonces se diseña toda actividad humana como si fuese un mercado. La política, un mercado. El Congreso, un mercado. El matrimonio, un mercado. La familia, un mercado. Y se diseñan, y seguramente ustedes lo han visto, y esto es extraordinariamente importante. Las explicaciones son absolutamente ridículas, pero la utilidad que tiene el empezar a pensar las cosas todo como un mercado, y cómo elige pareja los universitarios. Es un mercado, donde pues va esta chica que tiene su capital, que es muy guapa, y va este chico que tiene su capital, que es que tiene un coche, y entonces hay un mercado, y compiten, y así. Pues a lo mejor sí, no lo sé. De donde yo vengo no funcionan muy así las cosas. La idea, por ejemplo, de las iglesias, las iglesias compiten por tener más fieles, se supone. Y entonces tienen que ofrecer bienes espirituales. Y entonces la iglesia que ofrezca los bienes espirituales más baratos tendrá más fieles. Yo no sé a qué iglesia fue el señor Becker, pero francamente no. A ver, da igual el ridículo que sea. Hay montones de libros, y ustedes los ven seguramente, y luego los popularizan como Freakonomics y ese tipo de cosas. Y entonces, lo importante es que se naturaliza una manera de pensar en los seres humanos como individuos racionales que maximizan. Y el mercado como la forma más natural. De modo que cuando en economía propiamente nos hablan de eso, ya estamos hechos a que ese es el lenguaje en el que se dicen las cosas humanas. Y en cambio, si salimos con estas cosas quiméricas, etéreas, como el interés público, quedamos francamente muy mal. Y le dicen a uno que anticuado eres. Yo sí, sí soy anticuado, pero el resultado es que se desacredita todo un lenguaje, una manera de hablar. Sobre eso, insisto, podríamos hablar mucho. Únicamente, después de que escribí yo el librito que algunos de ustedes conocerán, La historia mínima del neoliberalismo, que comencé a trabajar con estas cosas, el primer editor que tuve en mi libro me lo entregó por consejo de uno de los lectores que tuvo, de los evaluadores del libro. Me dijo: oye, pero añádele aunque sean 3 paginitas optimistas al final. O sea, en medio de esta cosa, en serio me estás dejando a la gente muy depre después de leerte. Y entonces añadir esas 3 paginitas al final diciendo: hay salida. Claro que hay salida. No, sí. Hay un túnel después de la luz. El éxito del neoliberalismo consiste en haberle dado forma a nuestro sentido común mediante una antropología rudimentaria. Todos somos individuos racionales
egoístas, la convicción absoluta de la superioridad del mercado y la sospecha de lo público. ¿Se puede corregir esto? ¿Podemos ir en otro sentido? Porque sabemos que los resultados han sido catastróficos. Claro que sí, depende, según yo, de tres cosas. Lo primero, y que todavía nos falta mucho para eso, reconocer que el modelo ha fracasado en sus propios términos. 30, 40 años de un modelo neoliberal no han producido más crecimiento, más igualdad, mejor desarrollo y mejores servicios. Sí, el modelo ha fracasado en sus propios términos. En segundo lugar, confiar, como decía Polanyi, en que las sociedades se defienden. Las sociedades encontrarán un modo de protegerse de esto, de proteger lo que consideran valioso. Para eso, desde luego, hace falta desarrollar una conversación moral, hace falta desarrollar un razonamiento moral acerca de qué consideramos valioso, tan valioso como que no podemos dejar que sea el mercado el que se encargue. Sabiendo que habrá que inventar, la solución no está dada, nos la tendremos que imaginar, y que lo que hace falta para poder imaginar eso es exactamente al contrario de el propósito del programa neoclásico. Necesitamos una ciencia social rica en contexto, una ciencia social capaz de dar cuenta de la complejidad y de entender que todas situaciones son distintas, que no hay tal cosa como el mercado y la mercancía. Una ciencia social rica en contexto que pueda alimentar ese debate moral que nos ayude a poner un límite al funcionamiento del mercado. ¿Hay salida? Sí, sí hay salida. Les tocará verla a ustedes o a sus hijos, pero hay salida. Gracias. Yo creo que también nota la posibilidad de algunas interrogantes o preguntas que el doctor Fernando Escalante nos pueda ofrecer aún todavía. Si es que Guillermo tiene algunas acotaciones. En realidad, simplemente aprovechar mi privilegio estar acá para hacer un par de preguntas a Fernando. La primera es, digamos, el énfasis que señalas de que aparece en efecto un nuevo sistema de ideas con mucha fuerza a partir de los 70. Yo entiendo si estamos ante una situación de vaso medio lleno o medio vacío, me da la impresión que no, porque generalmente se discutía mucho, quizás de una manera muy autorreferida, de que en los 70 empieza una crisis de la izquierda o una crisis del marxismo o cosas por el estilo. Y si sigo bien tu argumentación, lo que se desprendería es que en realidad eso no fue lo más importante del asunto, sino que emerge en efecto un nuevo problema, una nueva cultura en el escenario que va mucho más allá de una crisis de la izquierda, es lo que quiero decir. Y eso es quizás uno de los puntos que me parece interesante. Y lo otro es, y lo mencionó Fernando, que en efecto hay un texto que es un ajuste de cuentas, digamos, con el liberalismo histórico, que es el libro de Polanyi, el de la gran transformación. Y él decía, entre otras cosas, que el fascismo era una de las respuestas a esta utopía, la crisis de la utopía del mercado autorregulado. Mi pregunta sería, la segunda pregunta sería, y en el caso del neoliberalismo, ¿cuáles son esas reacciones que se estarían produciendo frente a este modelo cultural, digamos, de ya no solamente un mercado autorregulado, sino de la idea de la ganancia como única explicación de la conducta humana? Entonces estaba pensando si cosas como el auge del fundamentalismo religioso o la preocupación por la corrupción, donde la centralidad del dinero es clave, podrían entenderse como reacciones o expresiones de estos límites que enfrenta este sistema de ideas neoliberal. Sería el par de preguntas. A ver, brevemente, gracias, Willy. En los 70 hay una crisis de la izquierda y de la derecha. El neoliberalismo no es el programa de la derecha de los 30 gloriosos.
Si el neoliberalismo es marginal, Margaret Thatcher tiene que imponerse en contra del establishment del Partido Conservador en la Gran Bretaña, porque, hombre, son conservadores. Creen en la familia, y creen en la iglesia, y creen en Dios, y creen en una bola de cosas. Margaret Thatcher llega a la reunión famosa en 1979, donde se va a proclamar su candidatura al comité de los Tories, llevando el libro de Hayek que se llama Los Fundamentos de la Libertad en español, y según es fama golpea la mesa con el libro, con ladrillo, golpea así, y dice: estas son las ideas que tenemos que imponer, y la renuncia a la mitad, porque los conservadores no son partidarios de eso. Entonces, el neoliberalismo no es en su momento un programa conservador. Entonces, las derechas entran en crisis exactamente igual que las izquierdas. Y seguramente en el Perú, como nosotros en México, lo que sea, identificamos nuestro partido de derecha tradicional, normalmente se parte en dos. Y hay una derecha conservadora, clerical, tradicionalista, etcétera, y una derecha empresarial, emprendedora, etcétera. Entonces, la crisis de los 70 es de los dos, con algo adicional, no hablé de eso para no complicar las cosas. El hecho básico de esos años en lo que se refiere al orden económico internacional, aunque se nota muy poquito, es el inicio de las reformas en China. China empieza sus reformas en 1976, se convierte progresivamente en esta monstruosa economía comunista de mercado o lo que sea, esto en el año 76. Entonces es la visita de Nixon. Son los años 71-73, el deshielo con los Estados Unidos y la nueva política económica china, lo que va a contribuir a acelerar la globalización. Todos los números que nos ponen para decir que en realidad el neoliberalismo sí fue un éxito, tocan todas las discusiones que hay, que cuando yo digo que el resultado ha sido mediocre, el resultado del programa neoliberal. ¿Cómo puede usted decir eso si salieron de la pobreza quién sabe cuántos millones? Todos esos números significan simplemente que al promedio se le añadió China. Si se añade China a los promedios, siempre la economía creció, la pobreza se redujo, lo que se quiera, simplemente China se incorporó. Esto para añadir un matiz a los 70s. Hay una crisis de la izquierda y de la derecha en los 70s, y lo que surge es un nuevo sentido común en el que pierde sentido aquella polaridad. Y sí, creo, tienes toda la razón. La reacción frente a los efectos deletéreos del programa neoliberal son también profundamente moralistas hoy. Y la preocupación por la corrupción o el integrismo religioso tienen que ver con eso, ¿sí? Lo que sucede es que las reacciones moralistas precisamente no se ocupan del problema económico. Es decir, podemos tener toda la gritería del presidente Trump en Estados Unidos, lo que no pone en duda es que deban funcionar sus mercados y la liberalización de mercados financieros, etc. Se preocupa por el comercio internacional, sin que vaya a hacer nada al respecto, pero la reacción moralista, la reacción para estigmatizar a los inmigrantes, la reacción para estigmatizar a los musulmanes, para lo que sea, significa trasladar al campo cultural una conversación porque no hay una respuesta en el terreno económico. Entonces sí, yo creo que sí, esa reacción moral o cultural es parte de la crisis del neoliberalismo. Lo que pasa es que no hay como un programa económico, en este momento no hay alternativa. La última intervención que ha tenido, ¿no? Ha sellado la intervención con la famosa frase de Margaret Thatcher, "There is no alternative". Y el llamado que tendría que hacerse a los jóvenes que estamos aquí, que somos estudiantes de ciencias sociales, sería, en todo caso, buscar la alternativa en estas lógicas de nuevas dinámicas en las estructuras económicas, o más bien, siendo el neoliberalismo una reacción, una revolución cultural, tendríamos que encontrar nuevos sentidos hegemónicos culturales con los cuales luchar contra este nuevo modelo, este modelo que se ha impuesto ya hace varias décadas. Entonces, ¿por dónde iría más bien el llamado de usted que ha diseccionado el neoliberalismo? Sería más bien una respuesta en términos de una ejecución, de sistematización de ideas morales, culturales, ¿no? O más bien dedicarnos a encontrar modelos alternativos a la economía, porque si no nos quedamos en el tina thatcheriano. Yo me baso más o menos en el libro de Daniel Bell, de las contradicciones culturales del capitalismo. Entonces, según todo lo que ha estado conversando, gracias.
Según lo que he estado conversando, entonces yo me doy cuenta de que el neoliberalismo entra bastante violentamente, ¿no? Con lo mismo de Milton Friedman, que usa la teoría del shock para poder entrar en por ejemplo en Chile, con el gobierno de Pinochet, etc. Entonces se ve estos valores de libertad, ¿no es cierto? Pero yo creo que también tiene mucho que ver, en la forma en la que se practica, no tiene, se contradice mucho. Mi pregunta es, ¿por qué existen estas contradicciones y si es que al momento de fundar las bases de lo que iba a ser el neoliberalismo, ellos supieron todas estas cosas y si es que simplemente era una especie de farsa o simplemente un fin justifica los medios? No sé si es que el neoliberalismo ya viene con esa naturaleza violenta. Los neoliberales, en el coloquio de Lippmann en 1978, son perfectamente conscientes de que defender el libre mecanismo de los precios como de lugar significa subordinar las libertades políticas, las libertades sociales, las libertades económicas, sociales y los derechos políticos. No tienen duda, lo saben y lo dicen. Es decir, no pretenden que todas las libertades tengan el mismo lugar, ¿no? Van a entrar, si uno defiende la prioridad de las libertades económicas, uno tiene que supeditar lo demás. Entonces, en eso son claros, son explícitos y no tienen problema con ello. Lo que les preocupa es la libertad de mercado, nada más. ¿Sí? No sé si... entran con una enorme ventaja que no deja de tener su interés. Cuando el neoliberalismo comienza a generalizarse como programa, ¿sí?, está en el aire todavía el clima cultural de los 60s. Los 60s antiautoritarios, antiburocráticos, prohibido prohibir, etc. Entonces, este lenguaje ultra individualista, libertario, contra el Estado, contra las reglas, contra los sindicatos, resulta ser contestatario y rebelde. Y tenemos la paradoja en los 70s y los 80s que el ánimo juvenil contestatario y rebelde lo tiene la derecha. Y en cambio, las izquierdas se quedan defendiendo los sindicatos, el derecho de huelga y los servicios públicos, pues quedan muy anticuados. Entonces tienen esa ventaja, culturalmente están en la cresta de la ola. Por supuesto, la idea de libertad que tienen no es seguramente muy afín a la que podían tener estudiantes de los 60s, ¿sí?, pero entran en esa misma cresta, anti-autoritaria, anti-burocrática, anti-estatal, ¿sí? Pero saben perfectamente que le van a dar prioridad a las libertades económicas y que eso significa sacrificar las demás. Lo saben y lo dicen explícitamente. Esto, si le interesa, cuando me da sus datos, me mando en cuanto aparezca el coloquio Lippmann las actas y lo va a ver usted con perfecta claridad. No tienen, insisto, pelos en la lengua en ese momento. En cuanto a qué es lo que nos toca hacer, yo creo que tendremos que hacer un poco de todo. Mi impresión es que, a partir de mi propia experiencia, de mi trabajo y el que hacemos estudiantes a quienes dirijo tesis y demás, lo más importante es recuperar la vigencia y la importancia de un conocimiento social rico en contexto, volver a los métodos, a las formas de aproximación, volver a renovar, desde luego, de un conocimiento social rico en contexto, para que es la única manera de desmontar académicamente las simplezas del programa neoliberal y conseguir que esas explicaciones más ricas en contexto encuentren su lugar en el espacio público. Porque el problema es que hoy en día el neoliberalismo es nuestro sentido común. Y es tan fácil que una vez que ya se impuso, ¿sí?, la tía Rita en la comida del domingo le va a salir a usted con un argumento neoliberal sin saber que es un argumento y le va a convencer mucho. Y entonces cuando un diputado le diga, también la van a convencer, a ella y a quien sea. El pleito por el sentido común, que era el que Hayek sabía que había que pelear, lo ganaron. Ese es el pleito que hay que librar. Después habrá quien elabore una idea económica. A ver, no es que toda la economía sea neoliberal. Nos hemos olvidado, por ejemplo, en la teoría de sistemas financieros, el programa neoliberal sostiene cosas tan improbables como la hipótesis sobre la estabilidad de los sistemas financieros. No sé si lo recuerdan ustedes, Eugene Fama, John Cochrane y demás, desarrollan esta tesis en los años 90 diciendo que básicamente las burbujas especulativas no se pueden producir.
Y Larry Sumner sale como responsable de economía del gobierno de los Estados Unidos diciendo que hemos llegado finalmente a resolver el gran problema de la economía de los últimos siglos, que es el problema de la especulación. Ya no puede haber especulación financiera. Porque los mercados son eficientes, porque las acciones incorporan la información del valor de lo que quiera. Si les interesa, le paso el librito donde explican la tesis, que es muy simpática, salvo que enunciada en 2006 resulta un poquito trágico. Y en 2008 resulta que sí había burbuja. En fin, sobrevive, ojo, le preguntan a Jane Fama, no es a John Cochrane, ¿qué sobrevive de la hipótesis de los mercados eficientes? Esta idea de que el valor de la acción incorpora toda la información relevante y por lo tanto no puede haber especulación, porque si alguien trata de venderla más cara, el mercado lo va a desmentir, ¿sí? Y John Cochrane en 2012 dice, yo creo que sobrevive todo. Esto tiene matemáticas muy complicadas, uno no lo va a descartar nomás por lo que lee en el periódico. Bueno, ese es el programa neoliberal. Pero, como análisis de mercados financieros, se desarrolla a principios de los años 80 la hipótesis de la inestabilidad de mercados financieros de Hyman Minsky. Extraordinariamente interesante y donde, en pocas palabras, dice, la inestabilidad es inherente a los mercados financieros y las burbujas se van a producir siempre. Y no hay manera de evitarlas. No sé si están familiarizados con el trabajo de Minsky, a quien le interese lo pueden buscar en internet. La hipótesis de inestabilidad de mercados financieros, que la buscan así, hipótesis de inestabilidad de mercados financieros Minsky, está explicada en 6 cuartillas, 6 páginas, sin una sola fórmula matemática. Lo ven con toda claridad. Brevísimamente para entender cómo contrasta con aquello, simplemente añade un grado de complejidad al funcionamiento de mercados financieros y dice, hay 3 clases de empresas, las que se financian con un sistema conservador, hedge lo llama, y que solo piden prestado en acciones, en mercado accionario o mediante créditos, lo que pueden devolver con el flujo de caja. Las empresas especulativas que, como esperan crecer, piden más de lo que ganan en flujo de caja porque esperan ganar más, y las que se financian con un esquema Ponzi, es decir, piramidal, que nunca van a poder pagar. En toda sociedad hay estas 3 clases de empresas. Lo que sucede es que en periodos de expansión económica, lo racional para cualquier empresa es moverse del esquema conservador al esquema especulativo, porque la economía está creciendo. Si yo produzco solo 20 zapatos ahora y la expectativa es que yo vaya a tener demanda para 40, lo racional es que yo pida prestado para producir de más, ¿sí? Pero eso hace que las empresas conservadoras se muevan hacia esquemas especulativos, las empresas especulativas hacia esquemas Ponzi, y tarde o temprano las empresas Ponzi quiebren, burbuja y estallido. Va a pasar siempre. En fin, esto simplemente para decir, incluso en economía, Hyman Minsky, Tibor Sitowski, Thomas Sedlacek, hay economistas que simplemente están tratando de añadir complejidad al pensamiento económico. Y solamente ese mínimo grado de complejidad que añade Minsky con respecto a lo que hace Eugene Fama, hace una hipótesis que por lo menos da cuenta de algo que realmente sucede en el mundo. Entonces, el pleito importante, según yo, nuevamente, como dice Hayek, es el sentido común. Y ahí es donde necesitamos un conocimiento serio, rico en contexto, capaz de competir como explicación. Insisto, una vez que viene la crisis de 2008, la hipótesis de Minsky, solo un poquito más compleja, compite como explicación con las demás y les gana, porque explica algo que realmente sucede, ¿sí? Entonces el pleito está allí. Ojo, me desvío solo mínimamente. Cuando Hayek está formulando y está imaginando que lo importante es el sentido común de los vendedores de ideas de segunda mano, ¿sí?, es estrictamente contemporáneo de otro personaje que pensó que lo importante era la hegemonía, Antonio Gramsci, que sabía que el pleito había que librarlo en los periódicos, había que librarlo en el sentido común, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Ese conocimiento rico en contexto que pueda desafiar el sentido común neoliberal, porque solo a partir de entonces empezaremos a abrir la conversación, incluyendo ideas que con frecuencia ya se habrán desarrollado, ya están allí también, pero en los márgenes. No sé si quedó más o menos.